¿Qué tal, amigos? Aquí una vez más en la Escuela Sabática para Jóvenes y pues otra vez aquí reunido con mi amigo Ulises. Ulises de los Ulises, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Aquí, afortunadamente, con mucho entusiasmo de hacer esto, el de poder seguir en este nuevo año que le deseamos a cada uno. Así es, feliz año a todos nuestros amigos que nos ven en nuestras redes sociales, YouTube y TikTok. Que hayan tenido también una feliz Navidad en eso y esperemos de que este año lo empecemos muy bien, ya sea con pie derecho o pie izquierdo, aquí no discriminamos. Así es. Así es, así es. Entonces vamos a comenzar. Hoy tenemos una lección poderosa. La verdad que a mí me llegó mucho al corazón y vamos a desarrollarlo y vamos a intentar pues que ustedes también se sientan identificados con esto. Y así como es una lección poderosa, vamos a necesitar una poderosa oración de parte Así tuya para es. poder iniciarlo. Claro, el acompañamiento de nuestro amigo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, Señor, ahora que vamos a comenzar a repasar esta lección, por favor, que tú seas nuestro maestro, tú seas el que nos guíes. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con... Bien, a ver. La lección se llama Un profeta deprimido. ¿Qué nos puedes decir de este título? Uy, yo sé, porque previamente ya habíamos hablado Sí. de que hay alguien que entró ahí en la depresión, en el cual fue bastante grande, que habíamos hablado en el último podcast del año. Claro, sí, lo hablamos así como a breves rasgos y ni siquiera sabíamos que iba a tocar este tema. En la efecto, verdad. no sabíamos. Y entonces nos cayó muy bien como anillo al dedo esta lección. Más que nada que te haya tocado a ti, porque hasta si yo no mal me acuerdo, fue tu personaje favorito de la Sí, Biblia. es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y como para no darle tanto rollo, vamos a desvelar quién es ese personaje. Pues del personaje que vamos a hablar en esta lección es de Elías. Elías, un profeta, pues yo diría que uno de los grandes profetas que está registrado en la Biblia, ¿verdad? Que también se lo menciona junto con el nombre de Moisés. Y se presenta cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no? Antes de ser crucificado, pues Elías y Moisés bajaron y hablaron con Jesús. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes, ¿no? Sí, bien top. También de los más importantes mencionados, todo lo que es la Biblia y muy altamente referenciado y también utilizado como ejemplo para una vida cristiana. Así es, entonces por eso es que esta lección es bastante interesante porque lo tenemos como uno de los profetas, podemos decir, más grandes, más queridos, más importantes de la vida cristiana. Pero no sabemos, o sea, bueno, los que hemos leído un poco más entendemos la historia de Elías, pero los que no saben, Elías también tuvo una decaída bastante fuerte y aquí lo vamos a ir desarrollando. Claro, por supuesto. Quisiera de que nos dieras la introducción siendo tu personaje favorito, vos siendo el máster de conocer a este personaje, el escudriñarlo un poquito para nuestra audiencia. Claro. Bueno, entonces vamos con la lección número 1 del día sábado. Aquí nos habla, bueno, nos vamos a introducir, si tienen ahí su Biblia, sería muy bueno, a Primera de Reyes 19, que nos cuenta la historia de Elías y cómo, bueno, después de todas las cosas que él había hecho con los milagros, ¿verdad? Que cayó el fuego del cielo y consumió todo el agua con las ofrendas y los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces, después de todo eso... Sin dejar de lado también lo que hizo con la harina y el aceite. Exacto, con la de la viuda. Interesante hasta ahí, ¿verdad? Un profeta, pues, que todos quisiéramos ser. Tener el privilegio de que Dios nos diera ese poder para poder predicar, poder mostrar el poder de Dios. De lo cual también podemos hacer un gran contraste al saber de que Elías era así de alto, así estaba en lo más alto, así, y cómo pudo estar desde lo más alto y la mayor conexión y el éxito de ser posible a lo que podría ser su peor caída. Sí, pero vamos a ver cómo fue su peor caída, porque cuando Elías ya había mandado a matar pues a los
profetas de este ídolo, fue mandado también a matar. ¿Por quién? Por el rey Acab y la reina Jezabel. Ellos fueron los que le dieron la orden de perseguir a Elías. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál? Si tú estás confiado en Dios, ¿le tendrías miedo a la muerte? No, no le tendría miedo a la muerte, pero yo digo principalmente porque es el poco aprecio, no aprecio, sino un raciocinio, se puede decir, de uno mismo, en el cual involucra todo eso, dado que no le tendría miedo a la muerte, pero porque sabría que hay un propósito ahí. Pero si no tuviera un propósito, ya ahí sí estaría como que en el limbo, no sabría. Ahí vendría a ser un gran contraste en mi vida, dado que sé de que tengo que cumplir algo, pero si ya después de esto, quién sabe, me dictan sentencia o algo así, uno entraría en una depresión. Y eso es lo que le pienso yo que le pasó a Elías, ¿no? Porque él tenía plena confianza, le había pasado muchas cosas con Dios, pues, ¿no? Era como su amigo. Pero llegó a ese punto en donde le ganó el miedo, ¿verdad? Y creo que el miedo es uno de nuestros peores enemigos si nos dejamos vencer por él. Pero para maximizar más de lo que se puede haber sentido Elías, más que nada el entender la caída, también debemos nosotros de dimensionar la victoria que tuvo previo a eso. Quiero recordar de que en el capítulo 18, el versículo 19 de Primera de Reyes, que él se iba a congregar ante todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y todos ellos contra él solo. Ahora, dentro de eso, repasemos que dentro de esas circunstancias, pues si me permite, Elías fue hasta confiado. Claro. Fue confiado. Y como dices, y como dijiste también en el pasado, que él tiene un muy buen sentido del humor, porque hasta se burló de ellos. Sí. Se burló de ellos. Y para dejar un poquito a mi perspectiva, él hasta canchereó ¿en qué sentido? En el que pidió que ahí le pusieran agua, le pusieran y le echaran. Ahora, para que todo eso ardiera, quisiera dar un dato de color, en el cual es que la leña mojada se requiere una temperatura elevada para ser secada, lo que generalmente ocurre primero a unos 120 grados a unos 160 grados Celsius. Una vez que se ha secado la leña, se prende aproximadamente a unos 300 a 400 grados. Y si el fuego es lo suficientemente intenso, la madera se consumirá completamente. Para que la leña mojada se consuma de manera eficiente y de forma directa, debe tener una temperatura de superar los 400 grados en total, para garantizar de tanto el agua sea evaporada rápidamente como que la madera comience a arder. Y ahora, en todo eso, que haya caído esa intensidad de fuego sobre eso para que se vaya a consumir tan rápido, de los que ninguno, siquiera había aprendido un poquito. Es impresionante. Imagínate esa cantidad de energía, ¿no? Exacto. Y presenciar ese poder. Impresionante. Yo, o sea, bueno, en mi posición ahorita de privilegios de estar aquí, yo diría, yo no tendría miedo ante algún rey o una reina. Yo no tendría miedo a nada. Sí, ¿verdad? Es como decir, yo pido arriba y si quiero, te quemaste y ya está, y ahí quedó. Pero ahí vemos qué habrá pasado por la mente de Elías, ¿no? De hecho, creo que sí podríamos pensar un poquito, pero vamos a desarrollarlo más. Claro. Pero vamos a desarrollar más a profundidad, continuando con... Sí. Y bueno, algo que nos dice la lección: cuando tocamos fondo, es fácil sentir que Dios nunca podrá utilizarnos y que no tenemos nada bueno que ofrecer a nadie. Elías ya estaba como tú dijiste, en el lugar más alto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más alto que hacer milagros y que caiga fuego del cielo? Pero como dicen, cuando estás en lo más arriba, pues la caída es más fuerte. Es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Entonces, algo sucedió ahí, el miedo le ganó y tuvo que huir. Así como Elías, ¿en qué aspectos externos hacen que nosotros también estemos propensos a una caída? A ver, buena pregunta.
Una pregunta, porque a veces nosotros también nos sentimos así, tal vez no haciendo grandes milagros o cosas parecidas, pero tal vez en los estudios, en el trabajo, en nuestra familia, nosotros estamos en una buena racha, por así decirlo, ¿no? Estamos en una buena racha en el estudio, puros dieces, Dios nos permita. escogen en los proyectos, los profesores pues nos felicitan y nos sentimos pues que ya, el ego, ¿no? Que demostrar Ahí el se alza ego, todo. nos exaltamos. Entonces, cuando viene el verdadero golpe, a veces comenzamos a actuar desde nuestro ego o de nuestro yo y nos olvidamos de Dios. Y entonces ahí es cuando viene la caída. Sí, pero haciendo hincapié más en lo que es algo más profundo, es ya, te caíste. ¿Cuánto tiempo podría ser que nos tome el recuperarnos de ahí? A veces Porque lleva mucho tiempo. lleva A veces tiempo. años. Algunas personas que han estado dentro de la iglesia han tenido una buena comunión con Dios y han tenido también una buena racha de personas que han llevado a la iglesia, al bautismo. Llega un punto en donde caen y piensan que ese es el final. Y entonces ya se retiran, tal vez una pelea con algún amigo, algún hermano, y se retiran, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo les toma a ellos recuperarse? Hay veces que años, ¿no? Hemos conocido muchas personas que les toman años regresar otra vez a los caminos de Dios. El recuperarse, a veces el perdonar tanto a otros como a uno mismo. Exacto. Ese creo que es uno de los temas importantes que se toma aquí en la lección de Elías, el perdonarse a uno mismo, porque a veces nos sentimos insuficientes de tantas cosas que hemos hecho. Claro, y quisiera tomar algo que dijiste ahí, que cuánto tiempo nos puede estar costando y de las cosas o circunstancias en las que nos hicieron caer, haciendo un énfasis es de que Elías, si recordamos bien, lo que lo hizo caer a él, o al menos a mi interpretación, es que él era ya el último de todos los profetas, era el último, el que quedaba. Y aquí quisiera hacer un contraste con la vida cristiana, de que ponte de que Elías es el que hace las cosas buenas. Así es. Y como ahí existen profetas y profetas que adoran a dioses distintos, pero póngale que son así otro tipo de personas. Existe solo uno que está haciendo las cosas buenas y ver que el resto está haciendo gente mala. No hay apoyo. Exacto. Y encima de eso, alguien lo quiere mandar a matar por estar ahí ante el Dios vivo, por uno estar predicando lo que es algo bueno, ayudando a los demás. Eso te puede quedar muy, muy marcado, dado que uno a veces se termina preguntando, ¿ya para qué? Y eso creo que debió haberse preguntado Elías. Claro. ¿Ya por qué hacerlo? Y Elías también lo menciona, y se lo menciona a Dios, dice, tus profetas, tu pueblo adora a otros dioses, ¿verdad? Y muchos de aquí, amigos, hermanos, que han tenido un rol, un puesto en la iglesia, ¿verdad? Como líder, y se han sentido solos porque a veces no hay apoyo. A veces es complicado ver cómo, y triste, ver cómo la iglesia no apoya a nuestros líderes, no apoya a las personas que están haciendo la obra de Dios, que ellos piden ayuda, una colaboración, ¿verdad? A veces nuestra presencia también infunde aliento a nosotros, la presencia de los demás infunde aliento, y eso también vamos a hablarlo aquí, ¿verdad? Vamos a hablarlo que el acompañar a las demás personas ayuda a que la persona que está pasando por estas crisis no caiga más y se recupere. Pero eso vamos a seguir hablándolo mientras vayamos desarrollando la lección. Por supuesto. Y eso es lo que menciona Elías con respecto a lo que te dijiste, que Elías se sentía solo, porque la mayoría de los profetas se habían retirado de Dios. Comenzaron a adorar a otros dioses y eso fue Los habían mandado también a matar. Exacto, entonces fue una de las cosas que pienso yo que también afectaron a Elías, viéndose, bueno, con un Dios uno no debería sentirse solo, pero somos humanos, ¿no? Y como humanos necesitamos estar rodeados de otros seres humanos.
a sentirnos acompañados, una palabra de aliento, una oración. Eso también nos ayuda a acercarnos más a Dios. De hecho, creo que la mejor forma de poder, al menos yo, explicar con un ejemplo es de que Elías se pudo haber sentido como el único en su especie. Exacto, puede ser. Se puede haber sentido como ya el único ahí, porque él trató de hacer las cosas bien y sabe que está haciendo las cosas bien porque previamente le habían respondido a su llamado, a lo del holocausto. Él se puede decir que lo había completado con unos éxitos rotundos, pero el saber que a pesar de todo esto y demostrar que él está al lado de un Dios vivo y que era el verdadero, igualmente así lo quisieron matar, a pesar de estar haciendo bien las cosas. Así es. Y después de esto, Elías, conocemos la historia un poco y resumiéndolo, huyó, ¿verdad? Huyó hacia lejos. Y se quedó debajo de un enebro, ¿no? Uh-huh. Se quedó dormido ahí. Y pasó mucho tiempo, ¿no? de lo que sucedió. Y Dios, hay algo muy importante en esta lección que me gustó mucho y que no había entendido hasta ahora, y es muy importante. Darle tiempo a las personas que están dolidas, que tienen este problema, darles tiempo, porque hay momentos en donde nosotros vemos a un amigo, un familiar que están tristes, tienen depresión, que la depresión no solamente es ver a una persona llorar, la depresión a veces se disfraza de sonrisa. una sonrisa. Vemos a las personas que están alegres, están felices, pero en verdad están pasando por un momento difícil. Y lo que nos enseña la lección es que Dios le dio el tiempo suficiente a Elías como para desahogarse, pienso yo, ¿no? Desahogarse de esa tristeza, de esa aflicción, de ese llanto. Y entonces, en Primera de Reyes 19:5-8 menciona: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, hablando de Elías. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo el camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Interesante ver aquí cómo Elías se apartó de la sociedad, podemos decir. Estuvo lejos, Dios le dio su tiempo, ¿verdad? Le dio de comer, le dio de beber, y vemos cómo lo proveyó, ¿no? Y vemos cómo Elías volvió a dormirse. O sea, otra vez: descansa, papito, le dijo, descansa. Déjame descansar. Descansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Descansó y otra vez lo levantó, ¿no? Le dijo: Elías, come, bebe, porque ya hay que ir. Come, apúrate. Es curioso cómo la Biblia mismo nos está dando la receta para una superación de un estado mental así de delicado. Porque si te das cuenta, es una forma sutil en que nos dice que con una sana alimentación y un buen descanso ayuda al cuerpo para que también pueda ayudar a la mente. Uh-huh. ¿En qué? En salir de los malos hábitos que también son agobiantes. Uno de los ejemplos podrían ser para nuestra vida cotidiana, capaz las malas noches, de estar pensando mucho. Puede Exacto. llegar a ser agobiante en una mente bastante aturdida y preocupada, como algunos de, ya sea adolescentes, incluso los niños o los adultos mayores pueden tener. Es difícil salir de un estado mental como el que estuvo Elías, poniéndonos en carne propia. Pero el hecho de que tanto tiempo dentro de los pensamientos pueden hacer que uno se termine bajando por sí mismo. Sí. O también por la perspectiva de los demás. Un ejemplo vendría a ser el de las redes. El tanto tiempo en las redes puede llegar a ser perjudicial, ya que suele alterar un poquito la percepción del mundo.
Claro. Ya haciendo en un escenario más propio y actual. Lo que creemos de que él es más feliz que uno o el otro siempre le está yendo bien, cuando a veces la realidad no es así y tratamos de compararnos en cómo las veces solo sumen los éxitos, éxitos y éxitos de los demás, cuando ellos también son personas y han de haber tenido sus propias caídas. Claro. Solo que el hecho de no verlas nos hace sentir un poquito más... Inferiores, podemos decir. Claro, Sí, podríamos nos llegar hace a sentir poner así. porque a veces estamos en ese estado que él tiene más que yo, entonces yo soy menos. O él comenzó muy joven a trabajar y tiene lo que tiene a sus veintitantos años y como yo no tengo nada, entonces él es superior que mí. Y yo me siento así como, soy un flojo, un vago, pero no te das cuenta de las cosas que también esa persona pasó y no te das cuenta de lo que tú también estás luchando. Puede Claro, ser con tus estudios, con tu familia, con el ¿verdad? trabajo. Trabajo, y tal vez te toque superarlo despacio, ¿no? Poco a poco, todo a tu ritmo, ¿no? A tu propio ritmo. Pero aquí nos da una fórmula bastante buena para poder salir de ese trance, de ese estado mental negativo. Primero nos menciona la comida, Ujú, ¿verdad? Una comida sana. exacto. Dejar las chatarras y todas esas cosas que nos hacen mal. Bueno, primero hay Que nos llegue a que dar comer. energías, así como está especificado ahí de que después de haber comido se revitalizó. Así es. Y también nos menciona el agua. Un buen sueño. Recuerden que dormir no es simplemente para poder descansar para el siguiente día, no. Cuando tú duermes, todo tu cuerpo comienza a restablecerse de nuevo. El cerebro comienza a recuperarse de toda la información que absorbió durante el día, Asimilarla. asimilarla, creando nuevos recuerdos, haciendo que puedas recordar las cosas que aprendiste. Por eso a veces que chicos jóvenes que no tienen esa capacidad de retener nueva información, porque no duermen bien. Entonces, más que todo cuando somos estudiantes, Las malas noches. necesitamos dormir muy bien, porque en la escuela hay que rendir, hay que memorizarse muchas cosas, hay que aprender. Entonces, el buen sueño es la clave, dormir bien. Es una gran clave, incluso para sentirse joven. Exacto, así es. Y el ejercicio. El ejercicio también ayuda mucho. Y el aire fresco y el sol. No olvidarse del aire fresco y el sol. Los que les De los gustan remedios naturales, si mal no me acuerdo. Exacto, ahí están los remedios naturales, ¿verdad? Que cada tanto nosotros los hablamos en JA y es Habría bueno que repasarlo. repasarlos. Exacto. Eso, es bueno Sintonía ante repasarlo. todo. Es bueno repasarlo de vez en cuando. Porque se nos olvida, ¿verdad? Por eso hay que dormir bien. Y Capaz no es que no se nos olvida, sino que no lo aplicamos. sí, porque a veces lo Porque tenemos ahí. exacto. Sí, lo tenemos ahí, pero como que no le damos tanta importancia. Aquí también nos dice, la curación de la mente comienza con la curación del cuerpo. Muy interesante porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me siento así? Y nos ponemos a ver videos en YouTube como meditar para relajar la mente, o nos ponemos a leer un libro que nos ayude a sobrellevar los problemas, pero lo que a veces dejamos a un lado es nuestro cuerpo. Ujú. Como está nuestro cuerpo, está nuestra mente, ¿verdad? También. Entonces, por eso Satanás a menudo ataca a nuestra mente tratando de debilitar nuestro cuerpo. Así es. Entonces, aquí vemos la conexión del cuerpo y la mente, que es muy importante. Entonces, ¿qué sigue, Ulises? Vendría a ser capaz el día 4. Así es. Vámonos al día lunes, ¿no? ¿Sería? Sí. ¿Qué nos dice? Elías fue capaz de comenzar a restablecerse a través de una alimentación sana y un buen descanso. En cambio, muchos de nosotros estamos atrapados en patrones de privación, de sueños malos y malos hábitos, y hábitos malos alimenticios. Exacto. Falta de ejercicio.
Navegamos en las redes sociales o vemos videos por la noche cuando deberíamos estar durmiendo. Eso de las redes sociales es malísimo. Bueno, todo con nivel es bueno, ¿no? Depende de qué tan adicto seas también. Claro, pero todo a su tiempo es bueno, pero estar metidos ahí en redes sociales ya te quema bastante. Es un mar muy grande O sea, donde te puede arrastrar. Sí, Se podría poner como un ejemplo. exacto. Entonces, Si te metes mucho ahí, difícil de salir. se convierte en una adicción como cualquier. Siempre nosotros decimos, no, fulanito es adicto al alcohol, adicto al tabaco, pero vemos que las redes sociales se ha convertido en los últimos años en una adicción, Adicto ¿no? a la atención. Exacto. Y siempre estar allí scrolleando, siempre Pendientes. estar pendientes de no perdernos nada, ¿no? De siempre Estar al día. estar al día, porque tal vez mis amigos hablen de un tema y yo no lo sepa. Entonces como que nos da vergüenza, pero no nos perdemos de nada. Porque a la final... Además del último chisme. Sí, y es mejor ocupar nuestro tiempo en otras cosas. Más productivas. Exacto. Entonces, aquí hay un punto que nos dice crear las condiciones adecuadas. Ya. ¿Ya? Vamos a entrar. Creo que tú quieres hablar mucho de esta parte. No, en realidad yo quería hacer un poquito de énfasis en el cual, así como Elías, también hubieron personas que compartieron sus mismos sentimientos, ya como lo fue Moisés, como lo fue Job y como lo fue Jonás, el de querer morirse. Así es. Fue muy difícil para estos personajes esta etapa de la depresión, porque llegaron a un punto en el desear la muerte. Y para las personas que hemos vivido esta parte de que una persona cercana a nosotros haya decidido quitarse la vida o Tema haya muy intentado hacerlo, es muy fuerte. Tanto para la persona que lo vivió, bueno, lo va a realizar o lo realizó, como las personas a su alrededor, es muy fuerte. Y aquí en la Biblia da varios ejemplos sobre cómo piensan estas personas. Por ejemplo, sí, el Moisés, por estar tan agobiante, el ser el único líder de un pueblo en el que hasta cierto punto llegó a ser malagradecido. El de Job, en el cual le cayeron las 1001 cosas, en donde le dijeron que le pueden hacer de todo menos el que lo mataran, y él pidió morir, ya estaba arrepentido de haber vivido. Y el mismo de Jonás, en el cual lo enviaron a hacer lo que debería de hacer, lo que le debería, y prefirió ir a otro lado y desobedecer. O sea, ahí hay elementos importantes y circunstancias en donde vemos cuando nos agobian, cuando entramos en depresión por sentirnos solos, o incluso cuando estamos pasando malas rachas, una cada encima. Y en cada una de ellas, si nos ponemos un poquito a profundizarlo más, a escudriñarlo como se debe, vemos de que hay una salida y que la Biblia nos está dando una salida de cómo podríamos seguir ahí. Salir de ahí. Y una de las cosas que nos mencionan es que hay que crear para estas personas un entorno adecuado. ¿Cuál es este entorno adecuado? Algo que nos dice aquí la lección. Dios quiere que gocemos de una excelente salud mental y que experimentemos la verdadera felicidad. Cuando vino a la tierra, Cristo prestó especial atención a las personas hambrientas y cansadas que necesitaban alimento y descanso. Jesús se preocupa por proporcionar las condiciones óptimas para la salud de la mente y del cuerpo. Algo importante aquí es que a las personas que sufren de esta condición, porque esto es una enfermedad, la depresión es una enfermedad, algo que simplemente hay momentos en donde te da este sobrecargo, ¿no? de cosas que te vienen encima, tanto sea familiar, el trabajo, emocionales, para que estas personas puedan sentirse acompañadas, hay que crear las condiciones adecuadas que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí.
¿Cuáles son estas condiciones? Primero, prestarle atención a las personas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas atenciones? Darles de comer, darles de beber, ¿verdad? Acompañarlas, estar ahí con esas personas. Algo que muchos de nosotros a veces pensamos, no se le va a pasar. Solo es algo, una tristeza nomás. Por supuesto, o sea, a veces puede llegar a ser también bastante fuerte el sentido de que él está triste por alguna otra razón que yo no lo logro entender, pero que a él significa bastante. O sea, puede ser de que haya sido un animalito. Yo creí de que, ok, ya, tú lo pasaste 2 años nomás. Puede ser de que yo no lo entienda tanto como que yo hubiera pasado con un perrito ya la mayor parte de mi vida. Pero no por eso significa de que te haya dejado de doler a ti. Claro. Hay que saber, porque a veces se nos hace muchísimo más difícil el entrar en los zapatos de cada persona que esté sufriendo, porque no todos tenemos ese mismo nivel de perspectiva a lo que uno debería significar como a otro. Puede ser de que a vos te duela que toquen un tema en específico, ya sea la familia, ya sea el que vos puedas tener tu propia familia, como a otro que no le interese siquiera saber si es que se va a casar en algún momento o no. Así es. Y como tú dijiste, es algo importante, a veces es complicado para nosotros ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Porque estamos tan inmersos en nuestra propia vida. O sea, siempre es yo, a mí me pasa esto, a mí lo otro, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de que la persona que más queremos a nuestro lado, un hermano, una pareja, una madre, también está pasando cosas difíciles. Y ahí es cuando nos menciona la lección de que hay que acompañar y también ver las necesidades, como tal vez esa persona necesita un poco de espacio, tal vez invitarla, no necesitan que hablen de lo que pasó. Algo que quiero como que resaltar un poco de lo que pasó el ángel y Elías, se me fue el nombre, el ángel y Elías, que no le dijo nada de lo que estaba pasando. Simplemente Lo ayudó. él estuvo ahí, lo llamó Elías. Come, bebe, nada más. Hasta ahí. Elías comió, bebió, no hablaron del tema. Y eso es algo que me llama mucho la atención, que no hablaron del tema. ¿Por qué? Porque en ese momento Elías como que quería primero descargarse, ¿no? Descargar esa tristeza, esa angustia, llevar como que ese duelo. Como se dijo también, ¿verdad? hay tiempos para Hay cada tiempo. uno. Ese era el tiempo nomás de solo Elías. Así es. Y luego, cuando lo llama de nuevo y le dice, ahora sí, te toca ir a caminar porque todavía queda mucho trabajo. Le dio tiempo para... Pero Elías, y nos pasa mucho, que nos sentimos mejor, ¿no? Dice, bueno, ya, pasé esta etapa. Vamos siguiendo, caminamos, pero recaemos. Y es lo que le pasó a Elías. Posteriormente. Recayó y se ocultó en una cueva. Uh-huh. Y ahí fue como que otra vez tuvo una decaída. Dios también lo proveyó en ese momento, pero algo sucedió. Ya Dios le dio como una pequeña prueba de que tenía que confiar. Exacto. Porque si bien hay que darles tiempo a las personas, también hay que ya después de darle este lapso, hay que mencionarles las cosas por las que vivir, ¿verdad? Le dio un propósito también. Ya hay que darle un propósito, porque a la final no podemos tampoco dejarlos solos en sus pensamientos, porque también es peligroso. Uh-huh. Hay que darles un propósito, ayudarlos. Tal vez si tienes un amigo que pasa por estas situaciones, pues dale su tiempo, bien, invítalo a comer, salgan un rato, pero cuando ya pasa el tiempo, llévalo a hacer ejercicio, invítalo a hacer alguna actividad en el que tenga un propósito, porque los propósitos es lo que nos da vida a los seres humanos. Tener un propósito es lo que nos da fuerza para seguir adelante. El tener algún objetivo que perseguir o algo que poder conseguir es lo que se puede decir de que al tratar de tener esa meta
nos puede estar motivando para Sí. continuar en el camino, dar un poquito más de lo que uno ya debería de estar dando. Pero es curioso también el cómo cómo la Biblia, y pasa desapercibido, cómo la Biblia quiere que tengamos esa tan anhelada salud mental que está dentro de estos tiempos. Sí. Y también llamada y al mismo tiempo tan necesitada por jóvenes, adultos, incluso niños. Porque en este aspecto ya han habido problemas mucho más fuertes incluso para niños. Así es. Y más que todo en estos últimos años, ¿no? Con Ujú. esto que pasó de la pandemia, muchas personas, muchos jóvenes, más que Acuerdamiento de la todos, infancia. fue muy difícil porque nosotros somos seres sociales. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos aislamos mucho de las personas, pues hay una hormona que se llama cortisol, Ya. ¿ya? El cortisol se eleva cuando nosotros nos estresamos. Las personas cuando están solas, una cosa, haciendo paréntesis, una cosa es estar en solitud y otra cosa es en soledad. La solitud es cuando tú disfrutas de la soledad haciendo las cosas que te gustan. O sea, no Claro. está mal estar solo, no está mal hacer las cosas que te gustan solo. Otra cosa es sentirse solo, porque puedes estar acompañado, rodeado de Ujú. mucha gente Y sentirse y solo. sentirte solo. Entonces, todas estas cosas elevan el cortisol, haciendo que cause una de las enfermedades que para mí me da mucho miedo. Es el Alzheimer. Mm, Sí. Entonces, por eso es que muchos ancianos, muchas personas viejitas, sufren de esta enfermedad. de hecho, vamos a hablar un poquito del cortisol en la lección 4. Y va a estar muy bueno. Y cuando estas personas se eleva mucho el cortisol, comienza el cerebro a degenerarse. ¿Y por qué? Porque los abandonan. Más que todo a los viejitos que ya tienen como una salud más deteriorada, pues, por así decirlo. Algunos se ven bien. Eso sí, admiro cuando Claro. esos viejitos que tienen 80 años, 85 y se ven hasta Es- mejor que uno. Es que Pero, el ejercicio, comer y sí, dormir bien es fundamental. exacto. Es Pero fundamental. hablando de la mayoría, estas personas que sufren de esta enfermedad están así porque son olvidados. Son olvidados, son dejados, tienen una condición de vida pésimo. Entonces, aquí vemos cómo el sentirse acompañado ayuda mucho a la salud mental. Exacto, pero ya hemos dejado bastante en claro el, el problema que llega a ser la depresión. Hemos dejado bastante en claro cómo también poder solucionarlo, en el que en cambiar los hábitos. Uno Así de es. los hábitos que podríamos tratar de hacer y practicar es el hábito de agradecer, Ser agradecido. ser agradecido, porque el hábito de ser agradecido es el de dimensionar que hay cosas buenas que han pasado. Que hay cosas muy buenas que han pasado en los cuales deberíamos también estar enfocados en eso, para que no todas las cosas malas siempre lleven un peso. Incluso el de leer más la palabra de Dios puede llegar a mejorar nuestra salud mental, dado de que han habido sinnúmeros de versículos, proverbios y salmos, en el cual han ayudado a bastante gente. Por ejemplo, por dar uno, en el cual muestra cómo Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Lo cual es uno de esos que podrían hacer es en el Salmo 34:18, si me lo puedes ayudar. Vamos a buscarlo. Salmos 34:18. 34, 18. Nos dice la palabra de Dios: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Excelente, me encantó, me encantó. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Pueden haber muchos más hábitos en el cual nos han de ayudar, y como ya habíamos repasado, el de comer, el de beber agua también, el de salir, el de descansar lo suficiente. Pero también, si podríamos agregar unos pocos más, podríamos hacer el de agradecer con las cosas que tenemos y el de leer un poquito más la palabra, para que así podamos sentirnos más en conexión con Dios y saber de que ahí hay una respuesta, que ahí tenemos este tipo de versículos en el cual nos pueden ayudar para continuar la vida. Y hay un versículo que
también como agregándole a las cosas que nos ayudan a superar estos malos momentos, es Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras que decimos tienen mucho poder, aunque no lo crean. Hay personas que dicen, no, pero ya se ha de olvidar lo que le dije. Solamente fueron palabras sin pensar. Pero aquí podemos ver que las palabras son medicina cuando las decimos correctamente. Y no solamente para el alma, nos dice medicina para los huesos, refiriéndose al cuerpo. El cuerpo también. O sea, cuando nos hacen sentir bien, pues con las palabras que nos dicen los demás, también podemos sentirnos bien mentalmente, físicamente. Exacto. Podríamos estar concluyendo con esto. Así en es. el cual, si es que en algún momento alguien ha pasado o está con un amigo que le está pasando esto, recordar, primero, mantener la calma. Sí, Primero es mantener la exacto. calma. Y segundo, de que repasar un poquito de lo que hemos hablado acá, el de comer saludable, beber agua, el de hacer ejercicio, el de también descansar, que es completamente necesario, tanto el cuerpo y después solita también la mente, al retomar mejores hábitos o al reformar malos hábitos que antes hemos tenido. Así es. Y también otro punto, para las personas que tienen un familiar o un amigo, acompañarlos. Por favor, no los dejen solos. Denles tiempo para que puedan tener ese duelo que llevan por dentro. Denles tiempo para que ellos puedan pensarlo mejor. Y luego sacarlos a hacer ejercicio, a comer a un restaurante o simplemente ver una película, pero siempre es bueno que estas personas estén acompañadas. Si tú te sientes solo, igualmente no te aísles de las personas, porque eso empeora mucho más las cosas. Entonces, con esto, pues una lección maravillosa, una lección que la verdad me abrió mucho la mente, mucho los ojos, porque a veces uno pasa por alto algunas cosas. Desapercibido muchas cosas. Y le doy gracias a Dios por esta lección maravillosa. Sí, agradecidos más que nada ante ti, ante esta oportunidad, el de poder ayudar a los demás, al que está atrás de esa cámara principalmente, de que si estás pasando por esto, repasa esta lección en el cual te va a ayudar mucho. Y espero que te podamos ayudar mucho. Sí. No te olvides de que la vida es un gran camino, pero que también ese camino es Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer La oración final, si me permites. Claro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de aprender un poquito más en tu palabra, el de comprender nuevos puntos de vista, el de entender y tratar de ser un poco más empático con las personas que estén pasando por lo que pasó Elías en su momento, el de la depresión, cosas así, el que nosotros sabemos de que has de tener alguna razón y algún propósito para nosotros y el poder cumplirnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener saludable tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, en el cual nos ayudes a no desviarnos del camino y el poder continuar hacia el destino que eres tú. Te pedimos en todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así es, amigos. Pues nos despedimos hasta la próxima escuela sabática. Y nos vemos, pues, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Por supuesto. Es siempre un placer verte de nuevo. Muchas gracias, de verdad. Espero de que pasen mucho tiempo más, el acompañarlos a ustedes. Por favor, dejen su like, su comentario en algún otro aspecto, en algún otro momento, poder también mejorar. Así Gusto es. verte, Jonathan. Entonces, nos vemos, amigos. Chao.